esta bendición que da en esta ocasión, pues, aleluya. Y yo quiero, un pastor, respondemos el nombre de Omar Lugo, el nombre de López Villa Mayor, nuestro hermano Alfredito, en esta congregación. Aleluya. Mire, yo quiero utilizar como base Romanos capítulo 12, verso 1. Y si lo tiene ahí, pues la tecnología, gloria al nombre de Jesucristo, también lo voy a leer, creo, en otra versión. Romanos capítulo 12, verso 1. Gracias, Señor. Gloria al que vive por los siglos. ¿Cómo darme aquí un momentito? Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1. Voy a leer el Reina Valera, luego la nueva traducción viviente. Aleluya. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Gloria al nombre de Jesucristo. Mi saludo y respeto, ¿verdad?, a cada pastor y ministro aquí presente. Mira, una de las cosas cuando uno va a estudiar la Biblia es que uno va vacío y uno puede llenar algo que está lleno. Dios llena lo que está vacío. Y la Biblia se estudia de la perspectiva, no buscando justificaciones para aprobar lo que nosotros creemos, entendemos. Simplemente vamos a la palabra, nos acercamos para que la palabra entonces nos explique. Por eso que lo queremos hacer, ¿verdad? Este tema que sabemos que es muy controversial, pero que ya lleva un tiempo en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y queremos hablar bajo este tema de la danza en el culto cristiano. Yo quiero comenzar por los orígenes, aleluya, de la danza, como así se conoce, ¿verdad? Danza hebrea, danza judía, y, ¿verdad?, que dicho sea de paso, creo que de judía no tiene nada, gloria al nombre de Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver en profundidad. El origen de la danza viene de la diáspora, cuando buscamos la historia, el contexto histórico, y ahorita vamos a explicar por qué que aparece la primera vez María danzando luego del cautiverio de 430 años, cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Aleluya, lo vamos a ver. Bueno, cuando buscamos los orígenes de la danza, lo vemos en la diáspora, ¿verdad? Data de la migración judía, el regreso de Israel después de la diáspora judía, el exilio fuera de la tierra de Israel. Su coreografía viene de diferentes culturas, de los lugares donde habitaron. Y eso lo podemos ver aún en los textos bíblicos, porque si vamos a lo que es los textos sagrados, no solamente para los judíos era considerado el Pentateuco, los escritos, los profetas, sino que también cuando vamos a lo que es el Talmud, hay un Talmud babilónico que viene de cuando Israel estuvo en Babilonia, también adoptó parte de la cultura babilónica. Cuando vamos a ver el Zohar, aleluya, y también vamos a ver lo que es la cábala judía. Cábala judía es el misticismo judío, que es otra cosa que judía, brujería judía. Amén, aleluya. Y eso es bien claro entenderlo, porque muchas veces cometemos el error en la iglesia de Cristo, creer que todo lo que desciende de Israel son israelitas, o todo lo que provenga de Israel es de Dios. Hay que separar una cosa de otra. Número uno, Israel es el pueblo de Dios. Eso sin duda discutible. Israel es el pueblo de Dios. Pero no significa que todo lo que descienda de Israel viene que es puro o es completamente santo. Entendiendo desde la historia bíblica hasta los tiempos modernos que Israel ha sufrido diferentes cautiverios, diferentes naciones, y que ha adoptado, amén, diferentes formas de adorar, diferentes formas de pensamiento, filosofía, etc. Ahora, cuando vemos estas palabritas, hay unas palabras aquí que son hebreas, y estas palabras las enseñan en la escuela de danza como diferentes tipos de danza, y las aplican al contexto bíblico, sacado fuera de contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de la danza, que en hebreo es hora, es un estilo típico de Israel, se danza desde escalones, tomando de la mano la mayoría de las veces en ronda. Danza célebre que la gente toma por las calles para la celebración del Estado de Israel en 1948. Está la danza hasídica, que es el baile que viene y es una mezcla de danza europea. Y está la danza
Yaminita, obviamente, viene de la danza de los judíos de Yemen, con pasos pequeños y saltos vibratorios, ¿verdad? Está la otra que es Betka, que proviene del árabe, ¿verdad? Vemos que la utilización de su danza en varios instrumentos, como ser la flauta, ¿verdad? Y otros instrumentos, el violín, el ud, que es una especie de guitarra árabe, y los aplausos utilizados como instrumentos que siguen generalmente, ¿verdad?, al tof, que es otro tipo de instrumento árabe. Esta danza contiene movimientos ondulados, sensuales para las mujeres y para los hombres fuerza de virilidad. Y es interesante porque cuando usted estudia este tema es bueno estudiar los dos ámbitos para usted hablar con propiedad. Y si usted busca en ciertas clases o cierta educación donde se pretende educar al pueblo, ¿verdad?, de la danza, estas palabritas que hemos mencionado aquí se aplica a un contexto bíblico, pero cuando vamos al contexto, porque recuérdense, está el Israel judío religioso y está el Estado de Israel judío secular. Y cuando tomamos de la historia secular, la aplicación es totalmente diferente a lo que la gente pretende aplicarlo al contexto espiritual. Esto bendice en el nombre del Señor. Bien importante entender esto. O sea, todas estas clases que hemos mencionado, 3, 4, todas de acuerdo al nombre, son danzas, mezcla, obviamente donde estuvieron los judíos en su época de cautiverio. Amén. Esto me sigue. También hay dos formas, ¿verdad?, del rikudín, esa otra clase de danza. Está la leka y la yum. La leka son pasos folclóricos de Israel para poder usarlos después en diferentes coreografías. La segunda son coreografías establecidas para cada canción. La danza israelita reúne el espíritu de regocijo de la tierra con valores en torno a la cultura y la religión. Se retoma con la creación del Estado de Israel, ¿verdad?, en granjas, en diferentes lugares, pero su contenido es milenario. En ellos se manifiesta asiático, europeo, que sean otra posibilidad más de la expresión del pueblo judío. O sea, que cuando vamos a la esencia de la danza judía, vemos que también es un tipo de sincretismo, un tipo como tuvieron diferentes pueblos, como dije antes, tomaron y adoptaron ese tipo de cultura para aplicarla a su cultura. Por tanto, en síntesis, realmente la danza judía es una mezcla de diferentes culturas, amén, de influencia, donde este pueblo se dispersó literalmente por el mundo entero, ¿verdad? Y la profecía de Ezequiel capítulo 37, ¿verdad?, se cumplió en 1948 con la nación de Israel restaurada, y todavía ese cumplimiento está ahí porque todos los días llegan nuevos judíos a la nación de Israel, ¿verdad? La restauración de Israel, ¿verdad? Aleluya, como señal de que Cristo viene. Ahora, vamos a ver la primera mención en la Biblia. Así todo da. La primera mención en la Biblia. Quiero decirle, ¿verdad?, antes de continuar, que en la Biblia solamente existen 21 textos relacionados a la danza. 21 textos. 19 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a verlo prácticamente, lo vamos a ver todo en su contexto, poco a poco. Mire, la primera mención en la Biblia referente a la danza es en Éxodo capítulo 15, verso 20. Y dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Mire qué interesante, porque en los tiempos patriarcales, allá en Génesis, no se menciona ni siquiera la formación, ¿verdad?, de la nación de Israel con Abraham, Isaac, Jacob y todos estos patriarcas. No se menciona la palabra danza hasta que no es que salen de Egipto 430 años de cautiverio, luego de que Israel está, ¿verdad?, como se lo dijo a Abraham. Bíblicamente, en Éxodo capítulo 12, verso 40, dice, y el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue 430 años. Luego de 430 años de estar Israel en cautiverio en Egipto, es que aparecen las danzas. ¿Casualidad? No. Es una adaptación de la cultura egipcia a la vida de Israel. Imagínense, usted está en 430 años. ¿Cuántas generaciones nos pasaron? 4 generaciones. Imagínense, hermano. Aleluya. Es suficiente para cambiar la mentalidad y el estilo y la cultura de una persona, ¿verdad? Es más, Israel tanto se acostumbró que estaba acostumbrado a ser esclavo.
¿verdad? No fue hasta que vino un faraón nuevo que doblegó la servidumbre sobre ellos, puso presión. Israel clamó, dice la Biblia que cuando clamó, Jehová los vio, los reconoció y se acordó del pacto que hizo con Isaac, Abraham y Jacob, ¿verdad? Esa presión ejercida fue que lo provocó, ¿qué? Clamar, porque yo creo que estaban suficientemente medio cómodos ahí en cautiverio. Mire, la segunda vez que aparece también es en Éxodo capítulo 32, verso 19, que refuerza la idea del planteamiento que estamos estableciendo en esta mañana. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Escucha bien, porque si para Moisés fuera una cosa común, no enfatizaba el texto. Solamente el texto enfatizaba en el becerro. ¿Se oye, hermano? Pero vio el becerro y vio las danzas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Moisés fue criado, hermano, en el palacio en Egipto. Él lo que vio allí fue a egipcios. En su cultura, en la manifestación. El becerro también venía de Egipto. Dice, y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebrantó al pie del monte. Y no es casualidad que luego del cautiverio en Egipto se hagan las primeras menciones de danza en el pueblo de Israel, lo que nota que es una adaptación de la cultura egipcia a la vida de Israel, ya que fueron 430 años que vivieron en cautiverio en esa nación. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Poderoso el que vive por los siglos. Señor. El mal concepto de la iglesia de hoy, Romanos capítulo 9, verso 6, la parte B dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Creer que todo lo que viene de Israel es santo, con la nueva tendencia de judaizar la iglesia de hoy, diciendo que hay que volver a las raíces hebreas. ¿Cuántos han escuchado esa expresión últimamente? Amén. Que hay que volver a las raíces hebreas. Pues mire, hay una tendencia por ahí que no es nueva tampoco. Que aún a la iglesia de Filadelfia le dijo, tú sabes que tú has probado lo que dicen ser judíos, no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y obviamente con el contraste de Gálatas, cuando Pablo tuvo que escribir esa carta, porque Pedro, en su simulación, había arrastrado a Bernabé en la hipocresía, añadiéndole el evangelio de gracia a la circuncisión. Y escuche bien, y si se añadió la circuncisión al evangelio de gracia, ¿cómo será que Dios ve el evangelio de hoy con todo lo que hemos arrastrado de la cultura hebrea judía? La Biblia es bien clara, amén, referente a lo que es la gracia y la ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y lo que es el evangelio de gracia. ¿Cuántos alaban al nombre de Jesucristo? Eso hoy podemos hablar de Romanos, Gálatas, amén, un sinnúmero de libros que profundizan y hacen diferencia entre lo que es la ley y la gracia. Muchas veces, amén, por hablar la verdad y por decir las cosas como son, o por ser bíblico, se nos cataloga como ser legalista o ser fundamentalista. Y yo creo que ser fundamentalista no hay nada malo, porque eso me habla de un fundamento que usted está claro. Y si los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, saben y reconocer sus fundamentos y sus fundadores, ¿por qué nosotros no vamos a conocer nuestra historia y vamos a manejar lo que creemos? Porque aquí no somos gallinas ciegas, nosotros la van a decir esta hora. Nosotros tenemos que conocer los conceptos, los principios y la doctrina sobre el cual estamos fundamentando nuestra fe. O sea, no es que fulano dice, yo lo creo, es que tiene que haber un fundamento bíblico, porque yo creo que la Biblia es la regla de norma y conducta de la iglesia de Jesucristo. Nosotros nuevas revelaciones, yo creo, hermano, la doctrina de la Biblia. Amén. Y la doctrina de la Biblia tiene tres principios básicos, tres palabritas básicas, que es inspiración, revelación y iluminación. Amén. Tres principios básicos tiene la doctrina de la Biblia. Y cuando hablamos de las primeras dos palabras, la revelación es lo que está escrito, que carece de error, y la inspiración fue que los santos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, y esa inspiración se acabó, aleluya, esa inspiración se acabó como la última muerte aleluya, de el último apóstol. ¿Cuánto bendice el nombre de Jesucristo? Amén. 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 Porque no hay evidencia ni bíblica ni histórica de una sucesión apostólica. Amén. Pablo tenía hijo espiritual, Timoteo, y Timoteo no fue apóstol. Santo. Juan tenía también sus discípulos, Policarpo, y tampoco fueron obispos de la iglesia, y no hay registro ni bíblico ni histórico en los 19 siglos de la historia cristiana sobre la faz de la tierra que ha habido una sucesión apostólica. Y eso apareció
con algo que se llama el neopentecostalismo a principios de los 40, 50, 60 y 70. Santo. Fue otro mover que pasó aparte de la calle Azusa en los principios del siglo XX, y el que conoce la historia de la calle Azusa, porque es bueno conocer nuestra historia, hermano. ¿Por qué estamos aquí adorando? ¿Por qué es que lanzamos y le sentimos a Dios? ¿Por qué es que nuestro culto es de cierta manera? Porque hay una historia detrás de eso. Amén. Aleluya. Y el avivamiento de la calle Azusa, aleluya, en California, con William Seymour, fue Charlie Fox que se ganó ese hombre en Topeka, Kansas. Y en Topeka, Kansas, allí no hubo nada extraordinario, sino que los avivamientos comienzan cuando la iglesia se vuelve a la palabra y a la oración con hambre por Dios. Pero hoy le queremos dar más énfasis a las estrategias y a nuestras cosas y a los principios bíblicos. Y si usted conoce este avivamiento de la calle Azusa, que literalmente bañó el planeta Tierra de rabo a cabo con el Pentecostés que conocemos hoy. ¿Por cuántos son pentecostales? Mire, hay como 3 clases de pentecostal. Está el pentecostal denominacional, está el pentecostal por experiencia y está el neopentecostal. Yo soy pentecostal de experiencia. Amén, aleluya. Porque hay otra cosa, hermano, que ahora se ataca nuestra identidad. Yo soy cristiano primeramente. ¿Te oye? Amén. Tengo apellido. Cristiano pentecostal. Amén. Eso no está nada malo, hermano, porque hoy en día nos queremos alejar de todo aquello que la gente critica como religioso, y no seas esto y no seas lo otro, que cuando venimos a ver, tenemos una generación sin formación, sin identidad, que adoptan cualquier loquera que aparezca en el panorama, simplemente para correr con la corriente. Aleluya. Tenemos que tener identidad. Cristiano pentecostal de experiencia. Amén. Aleluya. Una experiencia genuina, porque esa experiencia cambia, transforma al adicto, transforma y cambia a la prostituta, transforma y cambia. Yo soy testigo de eso, porque mi papá era alcohólico durante 12 años hasta que lo visitó el Espíritu Santo. Aleluya. Y lo lavó con la sangre de Jesucristo. Amén. Acabaron las peleas en mi casa, se acabó el alcohol, se acabó la droga. ¿Quién hace eso? Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cristo. Gracias, papá. Alabado sea Dios. Entonces, esta tendencia, Gálatas, Apocalipsis capítulo 3, verso 9, dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. Y aquí haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Y esa tendencia de judaizar la iglesia está bien fuerte en la iglesia. Y aquí no existe griego ni judío ni nada. Aquí lo que existe es un cuerpo lavado por la sangre de Cristo. Todos estamos injertados ahí. Aquí no hay griego, judío, raza. Aquí somos ciudadanos del reino de los cielos advenidizos. Identidad, somos de arriba del cielo. Pero querer volver a las raíces hebreas judaicas, aleluya. La Biblia dice en Hebreo que todo era sombra de lo que había de venir. Mire qué interesante. Y obviamente entendemos lo que dice Romanos capítulo 11, que que el endurecimiento de Israel ha venido a ser salvación para los gentiles. Y conocemos eso. Pero hay un tiempo de los gentiles y un tiempo para Israel. Recuerdo Romanos capítulo 2, 11. Y Pablo dice que Dios no ha desechado a Israel. Hay un tiempo donde Dios, usted conoce eso, que va a trabajar Dios con Israel, que es la gran tribulación. Mientras nosotros tenemos allá la boda del Cordero, acá abajo van a trabajar con Israel. A su nombre sea la gloria. Y esa tendencia de judaizante es peligrosa, porque yo conozco gente, hermano, y es bueno estudiar la Biblia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que la gracia, la sangre de Cristo, la Biblia y nuestra relación con el Señor a través del ayuno, la oración, la congregarme, la palabra, es más que suficiente para yo acercarme al Señor. Y usted lee Hebreo, la Biblia dice que se abrió un camino nuevo a través de su carne, y los requisitos es que nos acerquemos en plena certidumbre de fe, sabiendo que el velo fue roto, hermano, y que tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Se oye, hermano? Eso significa que todo aquel que tenga hambre, en plena certidumbre de fe, lavado con la sangre de Cristo, quiere entrar al lugar santísimo, tiene acceso. Esto no es cuestión del gnosticismo, que si aquel tiene una revelación más profunda. ¿Se oye? O si hay que hacer esto, porque hoy en día, hermano, se le pretende. Yo he visto gente que se ponen un talí en la cabeza y dicen que el talí los conecta más con Dios. ¿Y dónde quedó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Se oye? Es cuando eso es el verdadero legalismo.
cuando se le pretende dar más poder a una prenda de ropa en la cabeza para llegar a la presencia del Señor que a la fe y a la gracia en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y obviamente Pablo dijo que no estaba sin ley, sino que estaba bajo la ley de Cristo. ¿Y qué estamos viviendo nosotros? Nuevo Testamento, nuevo pacto. Un pacto es un convenio entre dos personas, y ese convenio hay que pormenores, hay obediencia. Tiene que haber obediencia a ciertas demandas. Nuevo Testamento, porque vivir bajo la gracia no significa que no estaba bajo demandas del Señor. Eso es una falsa gracia que se predica ahí, donde no hay que ayunar, donde no hay que llorar, todo Cristo. Claro que Cristo lo hizo, pero usted no leyó Santiago, que la fe sin obra es muerta. O sea, yo no hago obra para ser salvo, yo hago obra porque tengo fe. ¿Se oye, hermano? Es el producto de mi fe. Ahora, si usted pone la obra para adelante y después la fe, no hay problema, su nombre se la gloria. Y podemos hablar de este concepto del judaísmo, del judaizante dentro de la iglesia, que es muy triste. Mucha gente de nuestras congregaciones se alimenta de YouTube, de Facebook, de fulano, de sultano, de los libros, de la librería. Yo creo que uno de los lugares más peligrosos de un creyente es la librería cristiana. Santo. Hay dos corrientes en la librería cristiana. Ahorita lo vamos a ver, Kingdom Now o el calvinismo. Santo. Dos corrientes. Escritores pentecostales, poco. Teología pentecostal en una librería, poca. Nadie quiere saber. Es más que la Biblia, así como 10 años atrás, tiraron la Biblia pentecostal y le cambiaron el nombre. Porque pentecostal no vende. Ese nombre no vende. Pentecostal no vende. Hay que cambiarlo, hay que disfrazarlo. Es muy pesado para la gente. ¿Se oye? Eso es lo que estamos viviendo hoy. Lamentablemente, que Dios nos ayude. Mucha gente seria aquí. Referencia bíblica de la danza. Gloria al nombre de Jesucristo. La palabra danza, su derivado, aparece 21 veces en la Biblia, 19 en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. Eso es todo lo que aparece en la Biblia. 22 textos a lo largo y a lo ancho de la Biblia. En el Antiguo Testamento solo se hace referencia a la danza en ocasiones de celebraciones especiales, no para ser, sino nunca la norma de adoración a Dios semanal. Escuche bien eso. Si no era utilizada en situaciones especiales para la celebración pública. El programa de adoración semanal en la sinagoga judía, de la que Cristo y los apóstoles fueron parte, no incluía la danza. La danza solo fue utilizada en Israel en celebraciones especiales, principalmente en la fiesta de Israel, menos de 5 veces al año. Por ejemplo, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de cosecha, que es Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el año nuevo judío, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta del Purim, en el libro del Ruth, cuando Dios libró al pueblo de Israel de Naamán, una conmemoración, había una celebración. Y todas las celebraciones y danzas se hacían fuera, al aire libre, y no eran dentro del templo ni dentro de la sinagoga. Eran fuera, 5 veces al año en situaciones especiales. 20 textos del Antiguo Testamento. Yo creo que ahí eran 19, escribí mal. Lo tengo, si quieres puede apuntarlo y tiene tiempo. En Éxodo capítulo 15, verso 20. La primera mención de la Biblia, Éxodo capítulo 15, verso 20. La segunda mención es en Éxodo capítulo 32, verso 19. Ambos suceden cuando Israel sale de 430 años de Israel. O sea, y la otra es Jueces capítulo 11, verso 34, Jueces 21, 23. Primera Samuel capítulo 18, verso 6. Primera Samuel 18, 7. Primera Samuel 21, 11. Primera Samuel 21, 29, 5. Segundo de Samuel 6, 5. Segundo de Samuel 6, 14. Segundo de Samuel 6, 11. Segundo de Samuel 6, 21. Primera de Crónicas 15, 29. Y los dos textos más famosos que ahorita lo vamos a analizar en su profundidad. Salmo 149, 3 y Salmo 154. Isaías 3, 16, Jeremías 31, 4, si se le queda alguno ahorita se lo puedo repetir, Jeremías 31, 13, Lamentaciones 5, 15. Y el Nuevo Testamento solamente aparecen 2, Lucas 15, 25 y Marcos 6, 22. Como vemos, las referencias son incidentes y no son registros del pueblo de Dios acostumbrado a danzar ante Dios, ni son llamados a danzar ante Él, sino
meramente son registros de danza cotidiana de la cultura de Israel ante una celebración secular religiosa, danza ante rey humano o inclusive danza ante ídolos, y entre otras de las referencias solo existen 3 o 4 pasajes mencionados de la danza ante Dios, pues era la fórmula cultural de celebrar por cualquier motivo. Ahora, aleluya, es importante nosotros entender que la ley de Moisés, la ley, el Torah, son 613 mandamientos y ordenanzas. La ley social, la ley moral, la ley espiritual. ¿Cuál fue la ley espiritual? Se establecieron 5 ofrendas de la forma que Israel adora a Dios. Eran 5 ofrendas. Esas ofrendas se dividen en 2. Ofrendas de olor grato y ofrendas de olor no grato. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Unas eran obligatorias y otras eran voluntarias. Esa es la diferencia. La palabra hebrea para quemar ofrendas no voluntarias, que eran obligatorias y impuestas. La palabra hebrea para quemar significa consumir, quemar. Pero la palabra hebrea para tipificar las ofrendas que eran voluntarias, la palabra hebrea para quemar tiene otra connotación, era transformar en uno. Alabado sea Dios. ¿Se oye, hermano? Eso es un dato que es importante conocer. Ahora, dentro del contexto de la ley de Moisés, Pentateuco, la ley de Dios, no estaba contemplado una ordenanza directamente de Dios para que el pueblo adorara a Dios en el tabernáculo, ni siquiera en el atrio, con danza. O sea, no existe dentro del Pentateuco una ordenanza establecida, simplemente es un contexto cultural, obviamente, que venían arrastrando diferentes culturas, una mezcla. Ellos, su expresión cultural era eso. Amén, hermanito. La danza en los salmos. La danza en los salmos, bueno, ahí mira, ahí se puede leer, lo pude, la letra un poquito, amén, gloria al nombre de Jesucristo. Pero es bien importante que usted pueda prestar atención ahí. Parece una sopita letra, pero ahí vamos, gloria al nombre de Jesucristo. En el Salmo 68, verso 24-27, se presenta la imagen de un cortejo que encaminaba al santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con banderas. En el Salmo 42:4 se presenta una imagen similar de cómo yo iba a la multitud conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabando del pueblo en fiesta. En estos 2 pasajes son con el hecho de que estaba procesión festiva donde el pueblo danzaba y cantaba, ocurría al aire libre y no en el templo. En el templo solo los levitas, escuchen, en el templo solo los levitas cantaban las alabanzas y tocaban instrumentos musicales, por ejemplo, como en Primera de Crónicas 15-16, Primera Crónica 19-24, Primera de Crónicas 16-4, Primera de Crónicas 25-6 y Segunda de Crónicas 7-6, Segunda de Crónicas 29-25 y Esdras 3, 10 y 11. En ninguno de estos casos la danza se utilizó en el santuario o en el templo. La danza fue siempre al aire libre y estaba asociada con la victoria de Israel sobre sus enemigos o con alguna otra celebración. Estos 2 salmos son muy utilizados para la justificación de las danzas dentro de la iglesia. Salmo 149 y Salmo 150. Específicamente a la altura del verso 3. Salmo 149, verso 3. Dice: alabe su nombre con danza, con panderos y arpas le canten. Y en el Salmo 150, verso 4 dice: alabe con panderos y con danza. Y muchos utilizan ese fundamento como algo bien sólido y profundo para justificar el asunto este. Pero cuando nosotros hacemos una pequeña exégesis, vamos entonces, hay unas palabras hebreas que no las voy a mencionar porque yo no sé hebreo, pero le voy a dar el número Strong. Si lo quiere buscar en su casa, lo puede hacer. Mire, en algunos apelan a estos 2 versículos para apoyar el uso de las danzas en sus cultos en la iglesia. Pero lo cierto es que la palabra hebrea que se traduce danza en estos versículos, que es la palabra Strong 43-34, la palabra Strong 42-34, a diferencia de la palabra que se traduce por danza en Éxodo 15-20, que es la palabra Strong 42-46, que es en Éxodo 15-20, según muchos eruditos, la palabra hebrea, esta palabra hebrea se traduce como torcer o girar en forma espiral o círculo, también se traduce como pipa. Es un instrumento música de viento.
de acuerdo al Smith Dictionary of Bible, la página 538. En la obra erudita de Lexicon of the Old Testament, la palabra hebrea de la 4234 significa también instrumento musical, además de bailar en anillo o en círculo. Amén. O sea, en síntesis, para no enredarlo, cuando usted lee el contexto del Salmo 149, verso 3, y el Salmo 140, que menciona un sinnúmero de instrumentos, en el original no hace referencia al hebreo la misma palabra que en Éxodo capítulo 15, verso Éxodo 15, 20, que expresa danza, sino que ahí expresa instrumento musical. Instrumento musical. Y usted lo se puede dar cuenta porque cuando ahí menciona un sinnúmero de instrumentos, entonces aparece la palabra danza y como que encaja perfectamente, pero en el original hace referencia a instrumento musical. A su nombre sale. Ahora, vamos a un texto que es Malaquías capítulo 6, versos 6 y 8. Profeta Malaquías capítulo 6. Santo Jesús. Alabado sea Dios. 6, capítulo 6, versos 6 y 8. Hay otro micro, perdóname, Miqueas. Miqueas, sí. Dámelo al corredito porque esta Biblia es de paquete, tú sabes. Y las Biblias viejas usted le habla y cae en el versículo. Esta todavía le hace falta tratamiento. Pero siéntate aquí un momento para que me ayude con la lectura. Leer el verso 6 hasta el 8. Miqueas 6, 6 al 8. Gloria al Señor. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré a Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te declara lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia y amar, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Israel tenía un problema, también lo registra en Isaías capítulo 1, verso 11 al 20, que es lo que queremos discutir ahora. Que este asunto de las danzas se le da más poder al ritualismo y al fetichismo, y ahorita vamos a ver la definición, que a la actitud con la que usted se presenta para adorar a Dios. Mire, hermano, este es el ejercicio. Santo, gloria a Dios y aleluya. Aunque mi expresión verbal son palabras de adoración, Dios no está comprometido a recibirla. ¿Cómo, pastor? Sí, porque hermano, usted no leyó ahí el pasaje cuando Jesucristo se encontró con la mujer adúltera, con la mujer samaritana, si no me equivoco. Amén. Que le dijo, mira, a mí me enseñaron a adorar en este monte. Me enseñaron a adorar en este monte. Y Cristo la miró y le dijo, muchacho, tú tienes 5 maridos. Y el que tienes te lo conseguí esta noche en Facebook. Y tú dices que eras adoradora. Por eso que la verdadera definición de adoración es, mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, este sistema repite el error de Israel, donde se le daba más énfasis ¿a dónde? Al holocausto, a la ofrenda, al becerro, cuán grande era, a los millares, a la grosura del carnero, que a la actitud con la que usted se presenta delante de Dios. Isaías capítulo 11, verso del Isaías 1, 11. Isaías 1, ahí también está mal. 1, 11 está bien. 1, 11, 20. Amén. Dice,
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando me multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, como comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El subtítulo de ese pasaje bíblico es un llamamiento, un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y eso es una parte esencial del Evangelio. Se discipula, se predica la palabra, la gente son renovadas del Espíritu sobre vuestra mente, produce una regeneración, un cambio, un estilo de vida, el cual usted estaba, como ahorita leyeron en primera de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Verso 14 en adelante, donde el apóstol Pedro hace que referencia al entendimiento, pero te dice que usted estaba antes en ignorancia y te apela a tu entendimiento para introducirte una información, para que tú seas transformado, y es un llamado a la santificación. Y mire qué interesante, porque ese texto Pedro lo cita del Antiguo Testamento. ¿Acaso será Pedro legalista? No, porque esa demanda de santidad no tiene que ver nada con la ley, tiene que ver que como Dios es un Dios santo, que es parte de sus atributos, Dios en el Nuevo Testamento es santo y en el Antiguo también fue santo, porque la Biblia dice que en él no hay sombra de variación. Por tanto, si queremos acercarnos, esto es matemática, 1 más 1 es 2, esto es causa y efecto. Si yo quiero acercarme a Dios, necesito ser santo por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, como hijo obediente, ¿verdad? Cíñete los lomos de tu entendimiento, ¿verdad? Pedro hace una referencia a una comunicación de parte de Dios. ¿Para qué? Para que usted deje esa ignorancia. Uno de los peligros más grandes de la iglesia de hoy es la ignorancia evangélica. A la voz de Dios. Se oye, hermanito. Hace poco predicaba en una convención y yo decía, mi hermano, la iglesia de hoy estamos manteniéndola a fuerza de esteroides. Nuestro culto es a fuerza de esteroides. ¿Cuánto levanta la mano? Párese, siéntese, dé un brinquito a Jehová, dé una vueltita, alaba, tócame la batería, tócame el piano. O sea, estamos constantemente, y yo creo, obviamente, la motivación, pero estamos en una motivación excesiva. Esteroide. Por eso es que la gente, usted ve que los mensajes, ya la gente no van a la escuela bíblica. ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, mi culto de escuela bíblica es un culto de una hora de oración. Eso es, la gente tiene alergia y tiene muelles en las rodillas. Y lo que pasa en público es un reflejo de lo que pasa en privado. Si aquí no aguanta ni media hora, ¿cuánto será el secreto? Es como ese culto, no es un culto de párate, siéntate, que sí, poder. Pero la gente, y lamentablemente, yo soy, ¿verdad? No lamentablemente, eso lo voy a decir después. Gracias a Dios soy nacido criado en este evangelio. Pero lamentablemente lo que uno ve hoy en esta generación nueva, lo que creen y entienden que es avivamiento es a ese estilo de culto. Por eso que tenemos una generación que sabe más de los cánticos de Barak, de los cánticos de Jesús Ariel Romero, que de la misma Biblia. Y cuando usted viene a ver, uno de los problemas más grandes que existe en la iglesia muchas veces no es la apostasía ni la herejía, son los cambios de principios
explíqueme eso. Bueno, por ahí dice, mi Biblia dice, no sé qué dice la tuya. Mi Biblia dice en Corinto que Pablo dijo que a Dios le plació salvar a la gente por medio de la locura de la predicación. Y la Biblia dice, mi Biblia dice, en Marcos capítulo 15, verso 16, y Mateo capítulo 28, cuando habla de la gran comisión y predicar este evangelio a toda criatura, todo lo que creyere por eso será salvo. Pero ¿qué pasó con los principios? Ahora dicen ir y cantar el evangelio. Y la gente dice, no, pero pastor, que la gente canta y se convierte. Pero ¿bajo qué principios y conceptos? Bajo un cántico de 3 estrofas y un coro. En serio. Te convertiste con 3 estrofas y un coro. Por eso que tenemos los cristianos más mongos de la historia, los tenemos hoy en la iglesia de hoy. Y como siempre digo, mi abuela tiene 80 años y desde que se convirtió, todavía no se ha apartado. Yo me pregunto, ¿Dios cambió el nombre? ¿Qué pasó aquí? Como pastor, veo gente que suelta lágrimas en el altar. Es más, Dios le saca los avechuchos, los liberta a Dios. Lágrimas corren, pero son creyentes de poca duración. Y cuando usted ve la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar ¿qué? Semilla, que es palabra, no era cántico. Y si aquellos que oyen la palabra y no la entienden, el enemigo le roba, ¿cómo será aquellos que se convierten en un precepto, un concepto de un cántico, una adoración? O sea, yo lo puedo hacer porque es Dios, porque lo que importa es el discipulado. El discipulado es lo que forma la iglesia, el discipulado. Pero es lamentablemente cuando los principios se cambian hoy. Y un culto tiene que tener 15 cantantes para que se llene. Porque usted puede traer un predicador, aleluya, pero si no tiene, aleluya, lo que la gente busca, la gente no lo escucha. Porque hay comezón de oír. ¿Y cuál es el mensaje que la gente quiere oír? Que aunque usted no ore, ni ayune, ni se congregue, Dios te abre el lindo del ministerio. Eso es todo. Así. Un mensaje motivacional dirigido solamente a tus emociones, pero no dirigido a tu espíritu. Escucha, porque usted es un ser tripartita, mi hermano. Y lo que hemos nacido de nuevo, el orden de nuestro ser, que se compone de alma, cuerpo y espíritu, el primero que tiene que estar es el espíritu, no es el alma. Por eso una cosa es alabar a Dios y otra cosa es adorar a Dios. Para que haya adoración, tiene que estar en el espíritu. La alabanza en Israel es una respuesta emocional a una bendición de Dios. ¿Cuántos llevan aquí sirviéndole a Dios más de 10 años? Y por ahí para abajo me imagino, sí, muchachos. Amén. Usted y yo sabemos que aquí hay momentos duros. ¿Sí o no? Aquí hay momentos, hermano, que usted dice, pero que yo hice ayer. ¿Dónde te fuiste? Estoy en el desierto. Entonces, este evangelio de asteroides, de mensajes motivacionales, añadiéndole el mensaje de la prosperidad, crea falsas expectativas de Dios y del evangelio. Amén. Que creemos que solamente Dios es un aladino donde frota una lámpara y Dios me contesta todo lo que yo le pida y todo lo que yo desea. Es más, si yo quiero el carro tuyo, aquí hoy yo lo piso, ahí me lo dan a ver. De ambiciones, ya no se predica el evangelio de qué? De la cruz de Cristo. No existe. Aleluya. Y por eso que tenemos una generación tan ambivalente que necesita sentir para sentirse bien. Y esto no es de sentir, esto es de fe. ¿Y fe en quién? En Cristo y en sus palabras. Que esté como yo esté, la Biblia dice que soy más que vencedor, se acabó. Eso es lo que dice la Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Se acabó. No importa lo que esté pasando. Ahora, este asunto de Miqueas e Isaías es interesante porque lo que Dios pide es una actitud. Y muchas veces nosotros le damos más énfasis al, aleluya, al método que a la actitud con lo que se puede de Dios.
Cuando nosotros vamos a hablar de la historia, ¿cuánto conoce la historia de David, el arca y la danza? Claro, pero se remonta a cuando en los tiempos de Elí, que vino los filisteos y capturaron el arca. Mira qué interesante, ese día el arca no funcionó. O sea, se puede, ese Dios tiene una forma de ver el arca. Primera Samuel capítulo 4, verso 5. Lo puedes buscar. Primera Samuel capítulo 4, verso 5. Yo lo voy a explicar el tema porque es que el arca ya no está funcionando en muchos lugares. Y por qué entonces hay que traer invento para traer la gente entretenida dentro de los altares. Primera Samuel 4, 5. Dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Tembló. Era un grito de júbilo. Conmigo no hay problema conmigo. El problema es que le estamos dando un poder a algo que no tiene, cuando el poder no tiene la actitud delante de Dios. ¿Qué pasó ese día? Trajeron el arca porque el mecanismo, usted sabe que es Israel, en el arca, y lo que ya por la historia, vamos a seguir. Pero había algo, un pecado que a Dios no le agradaba. Elí no corregía a sus hijos y un sinnúmero de cosas que no queremos entrar en, que usted la conoce. Pero hubo un grito de júbilo tan grande que la tierra tembló y los filisteos les escucharon. ¿Y qué dijeron? Llegó el arca. Pero a ese día le dio por casualidad esforzarse a los filisteos. Capturaron el arca. Usted sabe lo que pasó. Le pusieron delante de Dagón le tomaron la cabeza y las patas con todo. ¿Viste? Acá no funcionó, pero allá sí. ¿Usted por qué? Hermano, porque la presencia de Dios, Él se manifiesta como, cuando quiera. Y podemos hablar de Gálatas capítulo 5, cuando habla de los frutos de la carne, aparece la hechicería. Porque dentro del contexto de la hechicería es manipulación. Y hay predicadores hábiles de muchos años que juegan con la emoción del pueblo y parece presencia, pero no es presencia. Porque cuando usted hace esto todos los días, usted está suelto, usted domina el asunto. Y cuando usted domina el asunto, puede hacer muchas veces esto con la ausencia de la consagración. Y acudimos a algo que se llama la manipulación. Por eso, mi hermano, cuando la presencia de Dios cayó, yo me recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros pedíamos el bautismo del Espíritu Santo. Eso usted llegaba, a los 12 años te bautizaba y el Señor bautiza, me llena, y bautiza, me llena. Eso se lo metían a uno en 3 a 10, hermano, y hasta que eso no venía, usted no dejaba de buscar a Dios. Y bautiza, me llena. Y cuando cae eso, hermano, ese poder es una experiencia extraordinaria. Recuerdo que el Señor me bautizó a los 14 años, estuve hablando lengua como 3 días, su nombre se me recuerda. Y uno es una experiencia transformadora. Pero la pregunta que tengo que hacer, yo como pastor que conozco el asunto y también soy hijo de pastor, imagínense. Yo no entiendo cómo que la gente brinca, salta, habla lengua y sigue siendo lo mismo. O sea, eso a mí no me cabe en la mente. No me. Y usted dice, claro que el Espíritu Santo trabaja con la gente para que la gente llevarlo y trabaja con ellos. Pero hermano, hay algo que es como el aceite y el agua, que no mezclan, ni el pecado y Dios jamás mezclarán. Porque por su naturaleza. ¿Qué significa eso? Claro que Dios ama el pecado, claro que Dios trabaja, pero otra cosa es moralmente. Otra cosa es la plenitud, la llenura. Y esa otra cosa, hermano, una cosa es el bautismo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura produce fruto. Entonces usted ve, hermano, este tipo de, a veces manipulación, una iglesia llena de esteroides, aleluya, y aleluya, no vemos resultados genuinos como lo había antes. Sí, hermano, ¿cuánto me sigue? La gente Dios le rompió las cadenas a la gente, dejaban de fumar, oye, tú lo ves 5 años después, todavía están en proceso.
está en el internet ese antes, te recuerdo el internet ese de la casa, de 512, que era con teléfono, hacía un jueguito y eso. Así hay gente que está con ese internet todavía. Aleluya. Y usted ve, hermano, que llega gente también que convive y siempre después no estamos pidiendo confirmación a Dios. Porque están en proceso. Proceso ahí. Aleluya. Ahora, estamos en el arca, David, el arca y la danza, porque estamos enfatizando más la actitud que el método. Ahora, mire lo que hizo Samuel en 1 Samuel capítulo 7, verso 6. Samuel le dice, antes que lea ahí, léelo. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Juzgó. Ay, muchacho, no diga eso. Santo. Aleluya. Ahí fue cuando llegó el arca, estaba en Mizpa, los filisteos comenzaron otra vez a atacar, tenían miedo, y Samuel dijo, yo te voy a enseñar cómo es que el arca funciona. El arca funciona primero limpiándote, humillándote, luego adora, cuando ofrecieron un cordero de un año, y Jehová tembló sobre el monte, y Jehová peleó por ellos en esa ocasión. Ahora, vamos a la historia. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque esto es parte de lo que, del arca, de la época de los reyes, después de la época de los jueces. ¿Qué hizo David? David le interesó traer el arca. Qué bueno, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que consultó a 30,000 personas. ¡Wow! Un estadio. Le fueron ahí para el petaca y llena. David, ¿cuántos quieren el arca? Tráelo, David. El problema fue el modelo que utilizaron. ¿Cuál fue el modelo? El que conocía a David. ¿Cuál conocía a David? Cuando los filisteos enviaron al arca con una carreta y bueyes. Y ese no era el método. ¿Qué pasó? Dios preparó una era. Es una era de trilla, el trigo. Separan la paja del trigo. Y la hizo en Nacón, dice la Biblia. Y dice la palabra que tropezaron los bueyes. Eso fue Dios. Y Usa tocó el arca. ¿Qué pasó con Usa? Murió. ¿Qué significa Usa? Fuerza. Síntesis. El quebrantamiento de la fuerza. La presencia no se trae con métodos humanos, ni con fuerza humana. Se trae cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios en espíritu y en verdad, en arrepentimiento. Mire, Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado, jamás lo desprecia el Señor. Pero que es más fácil sacar un paño rojo que humillarme delante de la presencia de Dios. Es más fácil darle una ofrenda de tacto para que Dios te dé lo que tú quieras y humillarte, encerrarte con el Señor y tirarle el plato hasta que Dios no conteste, usted no coma. Porque ese fue el evangelio que me enseñaron a mí. Pero no, nosotros queremos seguir con el menú de Burger King y Wendy. No, más fácil no, fíjate, una ofrenda de sacrificio. Y yo creo en darse, claro, ¿cómo buscar en darse? Pero cada cosa tiene su lugar. ¿Usted me entiende? Ahora, en la historia de cómo David trajo el arca, y ese es el énfasis que quiero darle, que en las dos ocasiones David danzó. Si fuera la danza que traía la presencia de Dios, de una vez, con los bueyes o sin bueyes, llegaba al arca. Porque la pies, y por años se ha predicado de ese pasaje, que el éxito de traer el arca fue la danza. No. Fue que cuando Dios quebrantó a David, entonces fue que le preguntó al dueño del arca. Y ese es el problema, que estamos consultando los 30,000 y nos estamos olvidando del dueño del arca. Miren, hermano, nosotros somos administradores. A mí me gusta la expresión que hace el apóstol Pablo cuando se despide de la iglesia de Éfeso. Él se presenta como obispo, administrador de la iglesia, pero dice que fue que Jesucristo la compró con su propia sangre. Esas palabras a mí, tremendas. ¿Por qué? Porque él reconoce su posición, pero reconoce el dueño. Y él reconoce que es un administrador.
Y yo como administrador tengo que ser hallado fiel delante del Señor. Tú sabes, yo no puedo adoptar cosas que la iglesia de verdad hizo porque le funciona. ¿Sabes cómo se llama eso? Filosofía pragmática, pragmatismo. Sin contar los pormenores. Eso es pragmatismo, filosofía. Y usted puede saber que no hay filosofía ni cómo se inventó, pero ¿qué pasó? Eso es parte del pensamiento social que se infiltra en nosotros. Por eso es que nuestro pensamiento tiene que ser bíblico. No, pastor, que yo lo voy a hacer porque la iglesia del lado, mira, que trajeron esa estrategia, chacho, la juventud se llenó de juventud. A mí una vez un hombre me dijo, mira, yo tengo 300 jóvenes en la iglesia. Y yo le digo, bueno, yo tengo 10. ¿Y cuál es el problema? No, eso está terrible. Yo le digo, ¿sabes cuál es la diferencia entre los míos y los tuyos? Los tuyos, para tú tener una vigilia, le tienes que traer la manimonta para que cante. Los míos, yo los meto en ayuno y van. Porque el enfoque de ellos es la presencia del Señor. Mira, cuando nosotros éramos jóvenes, el pastor nos metía 3 días de ayuno. ¿Sabes lo que es eso? Tenía 15 años. El pastor le decía, mi hermano, aquí hay ayuno. Y dormíamos en el templo. Y 3 días, fuerza de agua. Eso era todo el día y palabra y conferencia. Y aunque vayan de calle, ¿no? Y bueno, yo a misericordia de Dios ahora. Imagínense, yo no me atrevo a hacer eso ahora, aleluya. Gloria a Dios, con los jóvenes de nuestra iglesia. Pero en aquel tiempo eso era así, hermano, 3 días de ayuno. Eso era 3 días, venga, se los jóvenes para la iglesia al final. Ahí nos tenemos madres, nos acostaban ahí en los salones. Haga eso hoy. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nosotros decimos que ¿quién van a ir? No, pastor, es que eso van a ir 2 o 3. Pues pienso con 2 o 3. Para que usted vea que la chispa se enciende con 2 o 3. Pero ¿qué estamos buscando nosotros? Nosotros tenemos una mente pragmática, estamos buscando resultados. ¿Pero a cuesta de qué? A cuesta de negociar los principios bíblicos. ¿A cuenta de qué? De que porque lo hizo aquel, lo voy a hacer yo para obtener el resultado que hizo fulano. Pero ¿quién le dijo a fulano que me diera eso dentro de la iglesia? ¿Fue acaso Dios? Pues yo quisiera saber la respuesta de eso. ¿Quién fue que te dijo eso? ¿Fue el Señor o fue una idea tuya? Y yo quiero decirte, hermano, que Dios no se mueve con las buenas ideas, con las buenas intenciones. Si no me cree, lea Levítico capítulo 10 y se va a dar cuenta que Nabot y Abiú tenían buenas intenciones de adorar a Jehová. Pero cogieron fuego de donde no tienen que coger fuego. Y cuando Jehová lo dijo, yo no reconozco eso. Mire, porque volvemos al tema, Dios es un Dios santo. ¿Dónde aparece la primera palabra de santidad? La palabra de santidad está escrita en la Biblia 1070 veces. Y la primera mención de la palabra de santidad está en Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. Y Dios le dice, mira Moisés, ¿tú sabes qué? Te conozco por tu nombre, te quiero usar. Pero antes de mostrarle que la vara se convertía en culebra, que la mano se convertía en lepra y Dios la sanaba también, le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando. Y cuando más se menciona la palabra santidad es en Levítico y en Hechos de los Apóstoles. Y en los 2 eventos Dios está organizando su pueblo y está organizando su iglesia. Es un mensaje claro, dice, yo estoy dispuesto a levantarte, a usarte, pero yo no voy a negociar mi santidad contigo. Ese es el mensaje claro. Entonces, las buenas intenciones, hay muy buenas ideas, muy buenas intenciones. Pero usted no lee la Biblia, que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que pone convicción de justicia, juicio, pecado. Mire que ni siquiera en la forma que usted se proyecta, ni siquiera en la forma que usted habla. Es la palabra y el Espíritu Santo que pone convicción de justicia, juicio y pecado. Me recuerdo un día que fue un viaje en Nicaragua. Esa iglesia en Nicaragua, el piso era de tierra, un monte verde. Y en esa iglesia había una jovencita tocando un piano, hermano, y estaba cantando pero desafinado, una cosa increíble. Y Dios mío. Pero usted sabe qué, sí, yo creo que sabía 3 tonos y estaba cantando desafinado. Y lo más sorprendente era que la presencia de Dios se estaba moviendo en esa iglesia de piso de tierra y el altar era un chichón de tierra.
Hay lugares que Dios te lleva, te va a ministrar y Dios te ministra a ti. Bueno, nosotros le pretendemos dar, nosotros que estamos en esta mentalidad, porque esto es aquí, esto es Estados Unidos, ¿tú entiendes? Cuando estamos en esta mentalidad de Estados Unidos, nosotros le damos más énfasis, nosotros, porque ese es el sistema social, nosotros le damos más énfasis a la comunidad, al recurso, los cantores, a todo, menos a la esencia de la presencia de Dios. Vamos a salirnos de David. David, ya yo hablé de David. Cuando le preguntaron a David era sobre los hombros de los levitas. La clave no fue la danza, fue la obediencia a la palabra. ¿Se oye? Ahora, esto es muy interesante. El error doctrinal de la danza. Número 1, fetichismo religioso. Voy a definir lo que es un fetichismo. Es una forma primitiva de religión de carácter espiritual, creencia religiosa, por la que se imputan a los objetos atributos sobrenaturales y se le da culto a dicho objeto inanimado conocido como fetiche. Y yo saqué una información de una página que estaba enseñando las danzas, porque hay diferentes clases de danza. Hay danza profética, danza de intercesión, danza de guerra espiritual. Y ahorita vamos a ver todo eso. Mire, y dice de la siguiente manera: las banderas son mencionadas en la Biblia, el número 2, del 1 al 34. Banderas significan ondear, insignia, enseña, señal. Esto es un símbolo que representa países, gobierno, también autoridad y soberanía. Los panderos, instrumentos utilizados para alabar a Dios, expresan gozo, celebran la victoria para la destrucción de nuestros enemigos. Un pandero tiene poder, el pandero. De acuerdo a esa enseñanza de la danza, el pandero usted lo toca y el diablo se va. Yo voy a tener 5 panderos, uno en el baúl del carro, al frente, en mi casa, en el closet, porque cada vez que el diablo venga a ti, le voy a sonar la pandereta. Entonces nosotros nos damos cuenta que poco a poco el enemigo nos está quitando lo que es la vida de oración, de devocional, para sustituirlas por cosas que no tienen poder. Porque entonces, ahora, y yo no estoy contra los panderos, no me malinterpreten. Y hay instrumentos bien lindos que la gente utiliza, hasta el sonido chofar, hermosísimo. Y en muchos lugares yo voy a predicar. Hay gente que a veces exagera. Yo fui a predicar en una iglesia, amén, que todo el asiento al frente estaba lleno de chofaristas. Y cada vez que decía una palabra, hay que la gente hablaba y salían los chofaristas soplando. Un reto, hermano. Tenía que callarme para que entonces usted sabe, yo soy uno como boricua, ¿usted me entiende? Uno habla en mandado, que me frenaban a mitad mensaje. Y decía, Dios, mensaje de batalla. Y la realidad es que suenan hermosísimos. Y que yo no voy a muchos lugares y yo no condeno, eso no se condena. El problema es cuando yo pretendo darle un poder espiritual que no lo tiene, sacado fuera del contexto, porque el contexto que tiene el chofar es un contexto histórico, para llamar a la adoración, para la guerra, para la reunión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero cuando yo pretendo tocar un trompetazo, y cuando estaba abriendo una obra, se me metieron una compañía chofarita a las campañas, y donde quiera que va una campaña, ahí están los chofaristas. Y está bien, el problema es que se metían a ministrar y soplaban la gente de arriba abajo. Para que la gente, entonces, puede ser que tengan buenas intenciones, ¿usted me entiende? Pero Dios no se mueve con buenas intenciones. Aleluya. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mire qué interesante, porque uno de los problemas que tenemos hoy es que hay gente que está llegando al ministerio, pero sin pasar por la escuela del discipulado. Por eso que cuando Pablo escribió a Timoteo, le dijo, mira, encarga gente retenedores de palabras tal como ha sido enseñado. Tú tienes que coger gente que sean capaces de retener lo que yo te transmito. Y eso de transmitirlo, hay un sinnúmero de ejemplos. Usted puede ver en la vida de Moisés a Josué. Y en Josué capítulo 1 se da cuenta que no solamente Jehová le manda a guardar la ley, sino que también Jehová le manda a guardar la ley de Moisés.
Escuche bien, la ley de Moisés no era la ley de Dios. Era la que Moisés estableció para mantener un orden en el pueblo. ¿Se oye? Y Dios también la respetaba porque nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando pasa de Elías a Eliseo, y Eliseo, lea la Biblia, toma el manto, cuando golpea las aguas, dice que lo hizo de la misma manera que lo hizo Elías. Y cuando la gente lo vieron, dijo, espérate, el espíritu de Elías. Otro ejemplo, Pablo y Timoteo, cuando lo envían a la iglesia de Corinto, le dice, aquí le envío mi hijo espiritual, el cual os enseñará mi proceder y mi manera que enseño en todo lugar. No solamente hizo referencia a la enseñanza, hizo referencia a su proceder. Pero entonces, mire hermano, usted ve la gente hoy, ¿este hijo de quién? Se oye, hermano. Porque entonces nosotros nos pusieron y vamos nosotros, mire, depurando y vamos cogiendo lo que nos conviene y lo que no conviene. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo no puedo, mi hermano, sin mi compromiso con el Señor, yo no puedo utilizar la Biblia como un buffet. Te voy a predicar lo que te gusta para que me dé una buena ofrenda, me sigan invitando. Ese es el compromiso de mucha gente. El compromiso es con ellos, mi hermano. Y yo creo que en el día de hoy hay mucho yo. Hay que quitar el yo para que Cristo ve, para que Cristo se refleje. Hay mucho yo. Mira, aquí el que siembra, en el que riega es algo. Aquí el que da el crecimiento es Dios. Ese es el grande. Somos colaboradores y estamos trabajando en esta viña del Señor. Y yo creo que, hermano, hay mucho yo. Mucha autopromoción. Y yo voy a estar aquí, yo voy a estar allá, yo voy a cantar aquí, voy a estar aquí, vengo para acá. El Cristo no está en el paro. Yo no veo a Cristo en muchos lugares. ¿Se puede? Vamos a llenar. Ok, ahí estamos con los banderos, con los mantos. Los mantos tipifican la cobertura del Espíritu Santo y protección de Dios. Es utilizada para limpiar los aires y proclamar gozo y fortaleza. O sea, yo cogí eso de una página que está enseñando lo que son los principios de danzar. Y te están diciendo que con un paño usted limpia los aires. Y trae gozo al pueblo. La bandera, esa bandera que usted ve, hermano, a veces, pues, ellos dicen que la bandera declaran victoria y establecen territorios del Señor. O sea, que hay un claro problema en esta doctrina donde se le da más énfasis y se le da poder a los artefactos que utilizan que a la misma vida de oración y de ayuno y de búsqueda con el Señor o a la actitud. El segundo problema que hay es la sustitución del ayuno y la oración por los rituales. Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Aquí vamos lo que es la danza de guerra espiritual, es una información de una página que enseña la danza. Dice, acompañar al grupo de alabanza con discernimiento para conocer cuándo entramos en territorio enemigo. Igualmente, si el enemigo ha entrado en nuestro territorio, desposeerlo de aquello que nos pertenece. Para ello se utiliza banderas, estandartes y panderos. Mire, mi hermano, si usted tiene un pensamiento lógico, qué triste que hay gente que no vinieron, ¿verdad? Porque la gente ve lo que quieren ver en la Biblia. Aleluya. Y yo, mi hermano, yo no sé si usted, pero eso, sí, eso de entrada, eso no encaja con la Biblia. ¿Usted me entiende? No encaja con los preceptos y la Biblia. O sea, le estamos atribuyendo más una bandera a un paño y un bandero más que lo que hace las rodillas. ¿Se oye, hermanito? Ay, santo. Hay otra cosa que se llama la danza de intercesión. Y esa danza de intercesión, la danza de intercesión no está ahí. Bueno, hay unos símbolos de colores que lo vamos a entrar ahorita. La danza de intercesión es el proceso de parte espiritual. Lleva a cabo en momentos tales como congregación buscando más santidad, liberación, sanidad y milagros. O sea, que por medio de la danza de intercesión usted se va a santificar más. La primera de Pedro capítulo 14, eso no va. Aleluya. Entonces,
los colores básicos significaban la danza. El blanco y negro significa humildad, pureza de amor. Azul, Espíritu Santo. El color café, naturaleza humana. El oro, sacerdocio, pureza. El gris, ceniza, humildad. Verde, primavera. Púrpura, realeza. Rojo, amor, poder soberano. Y sigue por ahí para abajo, todos los colores arcoíris. Y a cada color se le atribuye algo. ¿Cuántos están dando cuenta donde el enemigo ha llegado a la iglesia de hoy? ¿Sabes? Porque hoy en día ya no se predica de oración, ya no se predica de ayuno, de búsqueda, aleluya, sino que ahora es más fácil menearle un paño para que Dios se mueva, sacarle un pandero para que Dios se manifieste, aunque nuestra vida testifique, aleluya, que no estamos ni nacidos de nuevo. Su nombre será Dios. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, como el rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿Cuál es el armamento? Sobrio, palabra griega para sustituir lo que es dominio propio. Velar, y por los días de que nuestros sentidos espirituales estén alerta, lo contrario espíritu de estupor. Santiago capítulo 4 verso 7: sometió pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sometimiento a Dios lo que hace que el diablo huya de vosotros. El dominio propio, el velar, es lo que hace la victoria. ¿Se oye? Y el Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante dice, Efesios 6, 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Estoy acabando, hermano, no se desesperen. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las instancias del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Claro, yelmo de salvación, coraza de justicia, que significa rectitud, que también viene la palabra, también tiene que ver con la palabra. La justicia es cuando fuimos en Romanos capítulo 5 verso 1, la Biblia dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esa declaración de justicia nos obliga a hacer obras de justo. Coraza de justicia, yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio, la espada del Espíritu, y el escudo de la fe. Todos son aspectos doctrinales bíblicos que tienen que ver con la oración, con la palabra, con el ayuno. Claro, ¿sí o no, hermano? ¿Estamos claros? La Biblia dice que nada podemos por la verdad, sino por la verdad. O sea, que no es cuestión de pandero. Para ir en el Espíritu, Pablo decía que vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado otra vez vosotros, le dijo a una iglesia. Amén. No lo hizo ni con pandero, ni con paño, ni con baile. Lo hizo de la forma correcta, como Cristo lo hizo en Getsemaní, cuando entregó su voluntad para vencer en el Calvario. ¿Se oye? Señor, si es posible de mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga yo como yo quiero, sino que se haga. Primero Cristo tuvo que vencer en el monte para vencer allá abajo en el llano. ¿Se oye? Ahora vamos a tocar un aspecto histórico rapidito, antes que usted le dé al trinity y estar sentado ahí. Aspecto histórico bíblico nuevotestamentario. También es interesante, durante los 19 siglos de la iglesia cristiana de Cristo, no existe referencia a la danza ante Dios en los tiempos cristianos. Tenemos miles de escritos de pastores escritos a lo largo de 19 siglos, y esos escritos son de los escritos de la iglesia posapostólica: Irineo, Policarpo, Orígenes, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay miles de libros que hablan de los que citan
diferentes temas que ellos expresaron, y ninguno habla de la danza. Dice en el siglo de historia cristiana no existe referencia de la danza de adoración semanal en el culto creyente. Por ello es importante entender que la danza cristiana en la iglesia es un fenómeno reciente. Si la iglesia de Cristo adora al Señor sin danza durante 19 siglos, una vez más la historia de la iglesia que ha sido guiada por el Espíritu de Dios nos enseña que la danza no es parte integral de la expresión de la fe cristiana. Esa es la conclusión, hermano. Y quiero recordarle, amén, que la iglesia Asamblea de Dios es una de las iglesias pentecostales más grandes del mundo. Y si la iglesia Asamblea de Dios no le hizo falta, desde la calle Azusa hasta el día de hoy, la danza no le va a hacer falta hasta que Cristo venga. O sea, la verdad, la primera institución pentecostal fue esta, de la calle Azusa. Y en Azusa no había danza, había oración, ayuno, búsqueda. Los cultos duraban 20 y pico de horas, manifestación del Espíritu Santo. Ahora, aspecto histórico, ya tocamos el aspecto histórico de Israel, ahora vamos a tocar el aspecto histórico de la iglesia. ¿Cómo fue que esto llegó aquí? Pues mire, neopentecostalismo. No es lo mismo ser pentecostal clásico que neopentecostal. Dos cosas muy diferentes. Ahora, esta nueva tendencia que nació aproximadamente en el año 40, y usted puede buscar que la iglesia Asamblea de Dios se pronunció en los años 40 acerca de la doctrina del Kingdom Now, del reino ahora, que se conoce como la lluvia tardía también, y tiene unos principios que han ido dominando la iglesia de hoy. Y fíjese bien, en Primera de Reyes capítulo 18, cuando Jezabel estaba en control de Israel, ¿qué fue lo que primero que reconstruyó Elías? En el monte Carmelo, ¿pero reconstruyó qué? El altar. El altar, pero altar es tipo de ¿qué? De adoración. La apostasía y la herejía trae distorsión de adoración. ¿Por qué, hermano? Porque la adoración es lo que nos conecta con el Señor. Si esa adoración hay una pizca de profanación, y eso es una buena terminología para poder definirla, ¿qué es algo profano? Mire, algo profano se define como algo que pertenece allá, fuera, que no pertenece al culto, que no hay manera de traerlo o santificarlo para aplicarlo al culto. Eso es profanación. ¿Qué se ve? La apostasía, la herejía y todo este asunto que estamos viviendo, eso no es de extrañarnos nosotros. ¿Por qué? Según el Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia habla de esa señal. Y Mateo capítulo 24, Señor, que el Señor hablando del fin de los tiempos de venimiento, mirá que nadie los engañe, falsos cristos, falsos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Es una señal de que Cristo viene. Ahora, dice la Biblia que engañarán a muchos, pero no a todos. Usted procure ser de los pocos, ¿sabe? Aleluya. Ahora, los conceptos de este neopentecostalismo, la doctrina de la reconstrucción, los nuevos apóstoles, la reforma apostólica, la restauración. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han escuchado o han visto iglesias de restauración? Levante la mano. ¿Nadie? Ay, Dios mío, yo como 20 va a venir para aquí, ¿no? Mire, nosotros a veces copiamos y aplicamos sin preguntar el porqué de dónde vienen las cosas. Y aunque yo entiendo que hay muchas iglesias de restauración que ponen su nombre restauración, entendiendo la restauración del hombre, la primera aparición de las iglesias de restauración no tiene que ver nada con la restauración de la gente. Tienen que ver con la restauración de las cosas, porque la doctrina de Kingdom Now, el reino ahora, es una doctrina postmilenianista, donde ellos dicen que estamos en el reino y que nosotros vamos a restablecer todas las cosas, y cuando todo esté reconstruido o restaurado, entonces el rey viene. De ahí viene el concepto de iglesia de restauración. Y alguien me podrá ver y dice, no, que yo no estoy bajo ese concepto, pero te copiaste del nombre sin saber por qué.
Y tú sabes que aquí la gente se copia porque es el pragmatismo. Si funciona el nombre, me copio. Aleluya. Aunque diga fuera santo de los últimos días, su nombre será la gloria. Si llena templo, hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Ahora, esta doctrina está bien arraigada en muchas congregaciones. Los nuevos apóstoles. ¿Cuántos conocen un apóstol, hermano? Levanten la mano que conoce apóstoles. Es privilegiado, ¿sabes? Efesios capítulo 4 habla del ministerio que Dios establece. Mire, una de las cosas que usted sabe, aleluya, es que la Biblia se interpreta en su contexto. ¿Sí? Esta Biblia que nos llegó, canon literal de la palabra, Nuevo Testamento aproximadamente, el Nuevo Testamento contiene algunos, si no me equivoco, 100 años de historia, 90 años de historia del Nuevo Testamento, compacto de lo que pasó. O sea, que la historia es de una iglesia joven, de una iglesia que está creciendo, dando sus primeros pasos. Efesios capítulo 3, la Biblia dice que los apóstoles son administradores de los misterios de Dios, que le fueron dados a ellos. Por eso que Cristo habla acerca del aperimiento. Es importante explicar esto para que ustedes entiendan. Pero a los apóstoles les fue dado más profundidad doctrinal y bíblica, como el apóstol Pablo o el apóstol Juan, que le fue revelado el Apocalipsis y otros misterios. Cuando la Biblia habla de misterio, habla aproximadamente de 12 a 15 misterios. La palabra misterio no es lo que da miedo, sino son verdades bíblicas reveladas en el Nuevo Testamento, que solamente se entiende por una mente renovada en Cristo Jesús, que casi no había sombra en el Antiguo Testamento. Eso es un misterio. Amén. Ahora, los apóstoles, aleluya. Esto es bueno saberlo porque hay que orientar a la iglesia. Yo en mi iglesia doy oración y mucho estudio de la palabra. Porque hay que orientar a la gente y hay que empaparlo. Ahora, si se dañan, te dañaste con conciencia, ¿sabes? ¿Por qué yo no creo en los apóstoles? Número uno, por la muerte del último no hay sucesión apostólica, como lo dije. Segundo, creo que la inspiración y la revelación cerró con el canon literario de la palabra. Si yo apruebo que hay apóstoles, puedo probar también que existe la inspiración y la revelación como lo tuvieron también los apóstoles. ¿Sí? ¿Me oye? Los apóstoles cesaron por la muerte de Juan. ¿Y por qué? Porque ellos fueron encargados de establecer el fundamento. El fundamento del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo se presenta así como el abortivo. Significa el abortivo en el contexto del griego, fuera de tiempo. Y si Pablo fue fuera de tiempo y era un abortivo, yo no quiero ni mencionar lo que son hoy en día. No quiero ni decir ni inventar. Si aquellos fueron unos abortos, ¿cómo serán llamados los de hoy? Pablo es el apóstol a los gentiles y estableció el fundamento. Yo tengo que seguir lo que está escrito ahí, que ya es el fundamento. Amén, hermano. También esta gente trae una reforma de profetas. Pastor, ¿usted cree en los profetas? Sí. Pero déjame explicarle, porque la Biblia dice que los profetas que profetizaron fueron hasta Juan. ¿Qué quiso decir eso Jesús? Que los profetas que tenían autoridad de inspiración y revelación, como Isaías, Jeremías, Daniel, Osea, Miqueas, Malaquías, profetas mayores, profetas menores, cesó. Ahora la profecía nueva testamentaria, el apóstol Pablo la regula. 1 Corintios capítulo 14. La Biblia dice que los profetas hablen de 2 o 3, la iglesia calle y busque la profecía. Pero eso no se dijo en el Antiguo Testamento, eso se dijo ahora. ¿Por qué se dijo ahora? Porque la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. El don es imperfecto y estamos mezclados con los sentimientos humanos. Hay 3 voces que hablan: la voz del espíritu, la voz del hombre y la voz del diablo. Son 3. Y fíjese bien, usted puede cambiar, escuchar la voz de Dios a escuchar la voz del diablo en segundos. Si no, pregúntale a Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo. Y abajo lo estaba seduciendo para que Cristo no fuera el Dios que hablara. En menos de 3 segundos. ¿Por qué? Porque entonces, segundo de Pedro capítulo 1, verso 19.
Búscame para que soy lindo. Tenemos la profecía más certera. Mire. La palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien es estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestro corazón. ¿Por qué que vamos a jugar la profecía moderna? Por esta. Acabo. Pero ahí tenemos que, mi experiencia, usted invito a predicar que parte del ministerio de los desobedientes. ¿Cuánto le ha pasado eso? Me ha pasado. Que lo mío tiene un pastorado y tú qué tú ni tienes. Y la iglesia que hay por ahí, todas son la mayoría de divisiones, enojados, obreros fraudulentos. En el griego son pseudo. Esa palabra pseudo, una palabra donde usted se pone un pseudo nombre. No es un nombre que le pertenece, es un nombre adoptado para ocultar su verdadera identidad. Yo le llamo iglesia pirata. Su nombre sale de la Biblia. Son pirateados. Eso es lo que estamos viendo hoy. Yo le llamo el síndrome de la iglesia de Corinto. ¿Cuándo entendieron eso? ¿Por qué yo hago todo esto? Porque todo esto viene en un paquete. Si te metes la danza, te meten los apóstoles. Si te meten los apóstoles, te meten los profetas. Es un combo completo. Kingdom Now. Aunque muchos han hecho un sincretismo, hay otros que son más inteligentes, que se quedan con los coros pentecostales, la predicación pentecostal, pero la doctrina diluida. Cogemos lo atractivo, hacemos nuestro propio evangelio. Los dos textos del Nuevo Testamento. Eso es otro tema de 2 horas más. Los pentecostales nacieron bajo un avivamiento llamado de Toronto. Los nuevos apóstoles, los profetas, la risa santa. Todo esto viene del neopentecostalismo que nació en esos años 40, 50, 60. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que cumplirse. Creo que Primera Corintios capítulo 11. La Biblia dice que esto es extraño porque el mismo Satanás se disfraza como de luz y su ministro como ministro de justicia. A su nombre. Esto le dan 5 minutos más. Levante la mano. 5, 10, 15, 20. Poderoso dice la palabra en 2 Corintios capítulo 11. De Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 Corintios 11, 14 y 15 dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no os extraños si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Muy bien. 2 textos del Nuevo Testamento. Mira, para usted establecer una doctrina nueva testamentaria, tiene que conseguir por lo menos 2 textos nuevos testamentarios, y siempre los textos nuevos testamentarios van por encima de los del Antiguo Testamento. Regla básica para interpretación bíblica. Yo creo en el Antiguo Testamento, pero yo para interpretar el Antiguo Testamento me paro del Nuevo y veo para allá. Si usted se para del Antiguo y ve para acá, un sancocho se la vuelve. Por eso que una de las doctrinas también que promueve la doctrina del reino ahora es la doctrina del reemplazo, que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel y que todas las bendiciones de Israel son para la iglesia. Eso es otro tema, hermano. Por eso es que adoptamos ¿qué? Las raíces hebreas judaicas las traemos a la iglesia. Por tanto, le voy a mencionar 2 textos bíblicos que menciona, y estoy cerrando ya, que menciona el Nuevo Testamento. Si queremos establecer una doctrina, una enseñanza nuevo testamentaria, tiene que haber fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí o no, hermano? Los 2 textos que menciona la Biblia: número 1, Lucas capítulo 15, verso 25, y Marcos 6, 22 lo leemos. Su hija mayor estaba en el campo y cuando vino llegó a la cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Esa hace referencia a la parábola del hijo pródigo. Marcos 6, 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa,
Y el rey dijo a la muchacha, pide lo que quiera, que te daré. Ahora vamos a interpretar en su contexto. Primer texto de Lucas capítulo 15, verso 25. Está dentro de un contexto cultural. Porque el hijo había vuelto. ¿Sabe? Que lo que había allí no era un culto. Era un recibimiento de que el hijo que estaba perdido volvió a la casa. Había gozo, había júbilo, y es dentro de un contexto cultural. Ahora, el segundo, esa palabra griega es la 55-25, ¿verdad? Que denota fiesta. Fiesta denota danza. En ese contexto del griego, la palabra strong es 55-25, que el contexto es fiesta. Ahora, la segunda, denota en primer lugar decir, la segunda palabra, la de la hija de Herodías danzó. Es la palabra griega strong 37-38. Y la definición que dice el diccionario se la voy a leer. Con el vocablo castellano orquesta, viene de la transliteración orquesta, probablemente significa originalmente levantar los pies. De ahí saltar con movimiento regular. Siempre se usa en la voz mediana. La ocasión en la que la hija de Herodías danzó es el único caso de la danza artística que forma de esta procedencia de las costumbres griegas. Y hace referencia, y también el diccionario lo define como movimiento regular conforme a una regla, que hace referencia a danzas coreografiadas. Ahora, las danzas coreografiadas no se encuentran dentro del contexto ni cultural de Israel, viene de la cultura griega. Si usted conoce la cultura griega de mitología griega, romana, esta gente eran unos paganos, unos perversos. Y si usted ha visto historias de los romanos eran unos inmorales hasta la quinta potencia, mi hermano. Sus cultos eran compuestos de orgías y de un sinnúmero de aberraciones tremendas. Entonces, los únicos dos textos que existen en el Nuevo Testamento para yo poder establecer una doctrina dentro de la iglesia nueva testamentaria no existen. No existen. Por eso es que primero a la iglesia, para que adopte esta costumbre, por eso que establece el neopentecostalismo. El neopentecostalismo es una corriente, recuérdese, las sectas nunca evangelizan a los perdidos, las sectas evangelizan a los evangelizados. Como pasó con el G12. ¿Dónde fueron? No fueron a buscar las almas, fueron a buscar las iglesias para hacer sus negocios. Toda falsa corriente heregética y apóstata no se enfoca en las almas, se enfocan en los evangelizados. La doctrina del reino ahora tiene que convertir la iglesia en neopentecostales para meter el paquete completo. Algunos comienzan aceptando los apóstoles, algunos que les gusta la posición, otros les gusta el poder para llamarse o autoproclamarse profeta. La iglesia que no menospreciamos la profecía, sí, pero no podemos negar, hermano, que con la profecía se han dividido iglesias, se destruye el matrimonio, se confunden a la gente y lamentablemente, cómo le encanta a la gente. Aunque tú prediques 4 disparates y profetizas, te van a pasar garantizados 50 al frente, te van a poner la cabeza. Porque queremos resultados. Y eso es otro estudio, porque nosotros tenemos que evaluar para qué se utiliza la profecía. Una cosa es ser guiado por el Espíritu y otra cosa es ser guiado por profecía. Santo. Mire, hermano, yo no necesito una vocecita aquí que me hable o un sentir del Espíritu. O sea, para tomar decisiones, primero está la palabra. Yo tengo gente de la congregación, mira, varón, voy allí a hacer esto, ¿no? Que Dios me tiene que dar, ¿cómo que Dios te tiene que dar? Si la Biblia dice, y predicar este evangelio, que Dios te mandó. Pero hay gente que si la profecía no está, no hace. No, hermano, eso es espiritismo evangélico. Es lo mismo. Es exactamente el mismo mecanismo, hermano. Yo creo la profecía. Claro que sí, yo crecí. Dice que Dios hablaba y se manifestaba. Y antes Dios sacaba los cultos para afuera para los muchachos.
Y yo era un jovencito ahí, como se levantaba la viejita que Dios la usaba, yo decía, Señor, ten misericordia. Ayúdame a vencer, te pido perdón. ¿Sabes? Que era una cosa, hermano, que el temor de Dios está que un hombre a mí me dijo, ¿tú sabes lo que no había antes, lo que falta hoy y antes sobraba? La vergüenza. Eso ha perdido. Es un hombre. Mira, mi gente está intercediendo que todo para acá. Dios busca adoradores o bailarines. Juan 4:23. Defino esto y me voy. Dos slides me quedan, ¿sabes? Del Padre. Aleluya. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy bien. Gloria al nombre de Jesucristo. Tales adoradores buscan que le adoren. O sea, Dios busca adoradores o bailarines. Adoradores. Ahora, voy a terminar donde yo comencé. Romanos capítulo 12, verso 1. Y luego volvemos a repasar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto. La Nueva Traducción Viviente sustituye culto racional por verdadera adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que en Romanos capítulo 12, verso 1, encontramos la mejor definición de lo que significa adoración. Sacrificio vivo. ¿Cómo tiene que ser el sacrificio? Vivo. Malaquías reclama a Israel: ¿por qué me traen los cojos, los mancos, los ciegos, lo inmundo y lo ofrecen sobre mi mesa? No es casualidad de que en Malaquías hasta Mateo hay 400 años de silencio, porque cuando se interrumpe la verdadera adoración, la adoración es el celular que nos conecta al cielo. Padre nuestro comienza con ¿qué? Con alabanza y adoración. Si no hay alabanza y adoración, no te conectas en oración. Cuando se derriba el altar y Jezabel y Acab destruyen el altar, se acabó el fuego. Elías dijo que el Dios verdadero haga que venga ¿qué? ¿Por qué viene? ¿Qué es ese fuego? Mire, el fuego es el sello de aprobación que a Dios le agrada la ofrenda que le estás dando. No fuego extraño, fuego de verdad, fuego que transforma, fuego que purifica. Primero Reyes capítulo 17. Reedificaron el altar. ¿Qué Elías le dice? 12 piedras conforme a las tribus. Porque le dijo: Israel será tu nombre. Cuando perdemos la adoración, perdemos la identidad. O somos boricuas o somos israelitas. O somos la iglesia de Cristo que Dios viene a buscar, o somos el Israel que va a pasar por la gran tribulación. La apostasía derriba la identidad. Por eso lo primero que Dios restaura es la identidad. Dice: tú eres Israel. Segundo, edifican. ¿Traen qué? El sacrificio. Holocausto. ¿Qué es holocausto? La etimología, el origen de la palabra de holocausto significa quemar todo, consumir todo. Mire, hay gente que se dan a medias a Dios. La verdadera adoración es todo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué luego hace? Zanja, santidad, límite. Mire, la Biblia dice que los sacerdotes no hicieron hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Mire, para hacer una idea clara de lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es la verja que separa de aquello que pertenece al diablo y al mundo, y de la verja para acá pertenece a Dios. Pero cuando se borra esa línea, entra cuanto disparate hay. Creemos que Dios tiene que recibir esto. Mire, hermano, la gente se cree que porque es para Dios, Dios lo tiene que recibir. Preguntar a Malaquías que le estaban ofreciendo a Dios, pero Dios no lo estaba recibiendo, y Malaquías dice, y Dios va inspirando a Malaquías, dice: preséntense con eso sus príncipes, le dice.
¿Verdad? Como que una instalación de un presidente de Estados Unidos no cae, como un reggaetón no cae, ¿verdad que no? Porque es algo solemne, hermano. ¿Usted me está entendiendo? Por eso que Malaquías le dice, mira, vayan con esa porquería a su príncipe a ver si lo van a aceptar. Pero nosotros queremos que la juventud se nos quede. Y lamentablemente estamos cediendo a la presión por los hombres y no estamos obedeciendo a Dios. Y yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque esto se está acabando. Y se va a aparecer el príncipe de los pastores. ¿Qué tú hiciste con aquello? Ay, Dios mío. Yo creo que es una responsabilidad fuerte. Aleluya. Verdadera adoración, sacrificio vivo. Cuando hay algo vivo, me quedan muchas maniguetas. Cuando es vivo, me quedan mucho cantazo en la batería, en el piedra. Y son instrumentos que utiliza para la adoración, son vehículos. Claro que si no estamos menospreciando. El problema es depender 100% de eso. De hoy. Sacrificio vivo, diga santo. Ahí es donde nos caemos de la mano. ¿Por qué? La mujer samaritana tenía 5 maridos y el que tenía adoración en espíritu y en verdad. Dos conceptos bien claros. Verdad, ¿qué son verdad? Una adoración que vaya consona con la escritura. En espíritu, se lo facilito, hermano, se lo voy a hacer una síntesis rapidita para terminar. ¿Qué es espíritu? Del cuerpo al mi espíritu. La adoración no reside en tu alma, tus emociones, reside en tu espíritu. Cristo dijo, velad y orad porque ciertamente la carne es débil, pero el espíritu está presto. Siempre hay una disposición del espíritu para arriba. ¿Quién domina en ti? Las emociones o tu espíritu. El que tú alimentes no va a tomar dominio en ti. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Que yo adoro a Dios no por lo que Él me da, sino por lo que es Él. Dios es bueno. Estoy pasando pruebas, Dios sigue siendo bueno. Estoy pasando pruebas, Dios sigue siendo santo. Hello, omnipotente, omnipresente. Yo adoro a Dios por lo que es Él. ¿Se oye, hermanito? Una adoración que le agrade a Dios. Pero hoy la adoración se hace para vender CD, que le agrade al pueblo. Por eso que despacito salió y hay una despacita evangélica también. Eso es lo que le gusta a la gente. Porque eso vende, eso vende. Ahora, termino con esta palabra. Creo que no la tengo ahí. No la tengo rapidito. Adoración usted la puede buscar de un diccionario de griego y español, la puede buscar. Hay aproximadamente 5 palabras que describen la adoración en el griego. Número 1, servicio, dar homenaje religioso. Esa es la treus. La segunda es sebo, reverencia, empatía. La segunda es proskuneo. La palabra griega 43:52, hacer reverencia, dar, obedecer. Y la última es eusebio, que significa actuar piadosamente hacia Dios. Y la palabra piedad significa una vida de devoción en temor al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a estar pegados a las Escrituras. Y que Dios nos libre del engaño. Porque hay una cosa del engaño, es que el que está engañado no sabe que está engañado. Eso es lo triste del engaño. Que Dios nos ayude a permanecer en lo que se nos ha sido enseñado sin cambiarlo, porque ese es el consejo bíblico que existe para la iglesia. Que podamos retener lo que tengamos y que ninguno tome nuestras cosas. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Ahora, no hemos terminado todavía. Yo necesito que ustedes vean. Usted me escucha bien, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el hombre que es el propulsor de muchas desgracias que hay en nuestra isla de Puerto Rico.
Se llama Guillermo Maldonado. Cualquier persona que promueve este hombre en nuestro instituto está violando el sistema de Chávez, porque lo hay, está por escrito. ¿Me escucha lo que le digo? En nuestro instituto hay un rótulo que dice que nosotros no promovemos ninguna de las enseñanzas de este hombre. Y si yo le doy los nombres, porque esa es la situación que nosotros tenemos, cualquier evento, y nosotros somos pragmáticos, vamos a bregar porque el hombre le funciona. Aquí está el primero que está, Miles Murray. El hombre le dijo que